Hola, es totalmente comprensible porque un estudio de mujeres en la Biblia podría ser útil para nuestro estudio de la profecía. Dios compara a su iglesia con una mujer. De hecho, se habla de dos tipos de mujeres repetidamente en Apocalipsis. Una mujer pura y casta, que representa a los verdaderos seguidores de Dios, y la otra una prostituta adúltera, que representa un sistema religioso falso que afirma ser la iglesia de Dios, pero que en realidad está escuchando y adorando a Satanás. Examinar a dos mujeres, particularmente a Ruth y Esther, que tienen libros que llevan su nombre en la Biblia, ayudará a informarnos de las respuestas adecuadas por las que debemos luchar como cristianos, los cuales luchan por permanecer cerca de Dios en los peligrosos tiempos del fin. Sus emocionantes historias que hacen alusiones, que tienen imágenes y símbolos poderosos, nos ayudan a entender muchas profecías sobre los últimos días para que parezcan más vivas y reales. En el caso de Esther, una trama fue desarrollada por Hamán, llena de odio y arrogante, para destruir al pueblo de Esther, los judíos. Esther valientemente vino ante el rey para suplicar sus vidas, proclamando a sí misma como una de ellas. Y así iniciamos con este análisis maravilloso de la lección número 11, que lleva como título Ruth y Esther. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella tuvo gracia a sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Amén. Esther capítulo 5, verso 2. Iniciamos con este pensamiento de Jordan Alexi, que dice que el libro de Ruth es una historia de amor muy parecida a la historia de amor entre Cristo y la novia de Cristo, que es la iglesia. Boaz representa generalmente a Jesús, mientras que Ruth representa generalmente a la iglesia. El libro de Ruth termina con la celebración de matrimonio, de la misma manera que el Nuevo Testamento concluye con la celebración de bodas entre Cristo y su iglesia. Boaz y Ruth se hacen uno, al igual que Cristo y su iglesia se hacen uno. El libro de Ruth es un éxodo que salió mal, un éxodo con un giro amargo. Las historias de éxodo suelen involucrar gente que sale vacía y vuelve llena, pero el éxodo de Noemí no es así. Me fui llena y el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. Ella se lamenta, tal y como nos dice en Ruth capítulo 1, verso 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella ha perdido a su esposo y a sus hijos, y bueno, no puede tener más hijos. Necesita alimento y también tierra. Esta historia de Ruth es una alegoría vasta y maravillosa de la historia de Jesús que vendría varias generaciones después. Ruth, al no ser judía, representa a la humanidad. El otro pariente, que tenía los derechos legales para comprar la propiedad y casarse con Ruth, representa a la ley. Finalmente, Boaz representa a Cristo, a Dios. El libro de Ruth es un anuncio simbólico de la relación de Cristo con la humanidad. Y cuando nosotros podemos leer ese libro maravilloso de Esther, en lo que llamamos 3D o 3D, podemos descubrir que los eventos hablan simbólicamente de los acontecimientos que van desde Génesis hasta Apocalipsis. Es asombroso que el libro de Esther sea en esencia la Biblia resumida en cuentas, sin siquiera mencionar a Dios o la oración ni una sola vez. Es cuando vamos a las curiosidades, vemos que es uno de los libros que no menciona la palabra Jehová o Dios a diferencia de otros. Es increíble cómo Dios en su providencia usa acontecimientos históricos como una parábola que lo glorifica y nos enseña más acerca de su palabra. Cuando nosotros podemos escudriñar el texto de Esther en busca de huellas de la actividad de Dios, estamos haciendo lo que el autor nos ha empujado a hacer. El autor quiere que analicemos los acontecimientos, que presenciemos en nuestras propias vidas de la misma manera, y nos está enseñando una teología de la posibilidad. La disposición a enfrentar la historia con una apertura a la posibilidad de la providencia divina, incluso cuando la historia parece oponerse a esa probabilidad, como sucedió en los días oscuros después del decreto de Amán. De esta manera el libro ofrece una
postura más profunda. Nosotros podemos ver, cuando analizamos en la semana que nos da la introducción de Ruth, y nos dice que es una viuda pero que no es israelita. Y vemos cómo se describe el inicio, ¿no?, de esa relación con Boaz y ese comienzo del desafío de Satanás acerca de Job y la razón de su fidelidad. Satanás le muestra a Jesús todos los reinos y le promete dárselos si lo adora. También en Esther, capítulo 3, vemos cómo Amán persuade al rey para que emita un decreto de muerte contra los judíos. Y Apocalipsis, capítulo 12, especialmente el verso 14 al 17, describe cómo Satanás, o sea el dragón, ataca a la mujer que es la iglesia. En Esther, capítulo 5, ella arriesga la vida al representante del rey sin ser llamada, pero él reacciona favorablemente. Podemos ver la similitud de nuestras protagonistas que tienen que ver Ruth y Esther con la interpretación profética. Bueno, ambas historias se han considerado símbolos, imágenes de elementos de verdad. Aunque la escritura no se afirma explícitamente, pero diversos comentaristas han visto que estos dos relatos son representaciones simbólicas de la iglesia en el mundo. El motivo por el que Noemí y Elimelech salieron de Belén fue una hambruna, algo irónico dado que en Belén significa casa de pan, Elimelech significa mi Dios es rey y Noemí significa placentera. En Ruth, capítulo 1, verso 20, que nos dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí les pide a las mujeres de Belén que ya no la llamen Noemí, sino Mara, que significa amargura, pues declara que eso es lo que Dios le ha traído. Es viuda, sus hijos murieron y ya no puede tener más hijos. El hecho de que Ruth la acompañe muestra la influencia de Noemí y el compromiso de Ruth con ella y sus creencias. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo, salvo la muerte, nos separe. La historia de amor entre Ruth y Boaz es inspiradora y la tradición del pariente redentor ciertamente apunta a Jesús, el Redentor. De hecho, Ruth fue una de las antepasadas de Jesús. Por ejemplo, cuando analizamos la genealogía de Jesús, podemos ver a Ruth, también podemos ver a Rahab, la ramera, entre otras. La historia de Esther es muy diferente, pues ella vivió en Babilonia con su pariente Mardoqueo. En realidad, no deberían haber seguido en Babilonia, pues el decreto de regreso a Judá se había dado muchos años antes. Además, participar en un concurso de belleza parece poco apropiado, aunque no está claro qué opciones tenía Esther. Finalmente, se enfrenta a los planes malvados de Amán e intercede por su pueblo. Como testigo y defensora de los suyos, Esther es digna de elogios, aunque al igual que nosotros, no siempre actuó conforme a lo que Dios deseaba para su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas historias? Nos dice el espíritu de profecía en el libro deseado a todas las gentes que todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que el reino abarcara el mundo. En las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo, cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo. El deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Eso es lo que nos dice Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. También Levíticos capítulo 25, verso 47 al 49 nos dice, si el forastero o extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobreciera y se vendiera forastero al extranjero que está contigo, alguno de su familia, alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará.
o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Ruth 2:20 nos dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no has rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y es uno de los que nos pueden redimir. Así también, la obra de redimirnos a nosotros en la herencia perdida por el pecado, recayó sobre aquel que es pariente cercano nuestro, y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo, el amante, es el Señor nuestro Salvador. Me animé mucho al escuchar un discurso de las palabras: así entrar el rey, y si perezco, pues perezca. 4:16. En sus observaciones, el orador se refirió a los que vacilaban entre la esperanza y el temor, anhelando ser salvadas de su pecado y recibir el amor perdonador de Cristo, pero retenidos en la duda y la esclavitud por la timidez y el temor al fracaso. Aconsejó a tales personas que se entregaran a Dios y se aventuraran en su misericordia sin demora. Encontrarían un Salvador lleno de gracia, dispuesto a presentarles el cetro de la misericordia, así como Asuero ofreció a Esther la señal de su favor. Todo lo que se requería del pecador tembloroso en la presencia de su Señor era extender la mano de la fe y tocar el cetro de su gracia. Ese toque aseguraba el perdón y la paz. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había ningún poder humano para salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. De hecho, hay una frase que dice que nos da un ejemplo de cómo tomar las decisiones y nos dice: si Esther, ¿no?, antes de tomar esas decisiones tuvo que orar, que ayunar, ¿no? Porque nosotros, cuando vamos a tomar las decisiones, no oramos, no pedimos discernimiento, dirección de Dios o sabiduría, solamente la tomamos por mi ego, porque yo sí, porque así lo considero. Y en la Biblia, que sabemos que es útil para enseñar, para instruir, para saber lo que no debemos hacer, ¿no?, para reprendernos. Son buenos los consejos y los ejemplos que Dios nos ha dado para que podamos desenvolvernos en la vida diaria. Ya hemos visto, cuando leemos estas historias que son ampliamente conocidas por todos nosotros, el decreto de los medos y los persas no podrá revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, miren qué interesante, cuando uno teme a Dios, ¿no? Ella temía al Altísimo y había sido hecha reina de los dominios medos y persas. Mardoqueo era pariente cercano de ella y en su necesidad extrema decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como su intercesora. Y dijo Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Esther 4:14. La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa oración, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, en nada valdrían sus esfuerzos, de manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Miren qué interesante, ¿no? Cuando estamos en una situación fuerte, dura, difícil, desesperada, lo que tenemos que hacer es comulgar con Dios. Y Esther nos da el ejemplo maravilloso de eso. La Biblia es la revelación de la voluntad divina y del propósito de Dios. Quienes siguen sus enseñanzas son hacedores de la palabra de Cristo y por este medio aportan maderos sólidos para la edificación de su carácter. Prestemos atención a las palabras de la inspiración que nos exhortan a ser compasivos, a ser corteses. Vos representó el carácter de un caballero cristiano. Al igual que Abraham, ordenó a su casa que después de él
guardar el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Mostró cortesía a todos sus siervos y al pasar entre sus obreros en el campo, dijo a sus segadores: el Señor esté con vosotros. Y ellos le respondieron: el Señor te bendiga. He aquí una lección para los empleadores y los empleados. Los trabajadores son fortalecidos en sus corazones para obrar rectamente, para ser fieles a los empleadores, que manifiestan respetuosa bondad y cortesía hacia ellos. Es algo que podemos ver diariamente, ¿no? Como los jefes, los empleadores maltratan a los empleados, no son corteses, no los saludan, no los tratan con respeto, ¿no? Sino como un activo más en la empresa o desechable, ¿no? Cuando ya no les sirvan, despedirlo. Pero vos nos enseña, ¿no? Esa lección, caballero cristiano, la verdadera relación que debe existir entre empleadores. Nuevamente nos aconseja que los cristianos deben ser personas corteses con el mundo. Excesos tales como los descritos en el primer capítulo de Esther no glorifican a Dios. A pesar de todo, el Señor realiza su voluntad mediante hombres que, no obstante, pueden estar descarriando a otros. Si Dios no extendiera su mano refrenadora, se verían escenas muy extrañas. Pero Dios, que para que se cumpla su propósito, impresiona la mente humana, aunque el que es usado por él continúe empleando malas prácticas. El Señor cumple sus planes mediante hombres que no reconocen sus lecciones de sabiduría. En su mano está el corazón de cada gobernante terrenal para conducirlo donde él quiera, así como para dirigirlas al agua del río. Mediante el episodio que llevó a Estel al trono medo-persia, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino resultó ser un bien para Israel. Nosotros sabemos que la última palabra la tiene Dios y que cualquier mal, ¿no? Cualquier diagnóstico Dios lo puede transformar porque tiene el poder, la fuerza, la voluntad, quiere y puede ayudarnos. Debemos de saber que no es por un poder inherente por lo que año tras año produce la tierra sus frutos y sigue un derroteo alrededor del sol. La mano de Dios es que guía nuestros planetas, nos mantiene en posición en marcha, ¿no? Ordenada a través de los cielos, y en su poder Él hace el verano y el invierno. Él hace la siembra, que vamos a recoger el día y la noche, y que todo pues siga su sucesión regular. En su palabra, o por su palabra, florece la vegetación y aparecen las hojas y las flores. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida es un regalo de amor, y ojalá lo pudiéramos ver así. Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros, tal y como nos dice Tito, capítulo 3, verso 3 al 15. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, los más errantes y los más pecaminosos. Vemos ese ejemplo de amor tan lindo que tuvo Ruth con su suegra, ¿no? Y también ese ejemplo de cortesía, ¿no? De bondad que tuvo Boaz con sus empleadores y también pues con Noemí y Ruth. Y el Señor nos llama a ser corteses, no importa en el ámbito que estemos, en la jerarquía que estemos, que podamos mostrar, ¿no? Ese amor y esas enseñanzas tan lindas que hemos aprendido en la Biblia de Jesús. Para terminar, voy a leer esta cita de este medio para la iglesia, tomo 4, página 220, que nos dice: diariamente queda comprobado el amor de Dios hacia nosotros, y sin embargo, no pensamos en sus favores y somos indiferentes a sus súplicas. Él trata de impresionarnos con su espíritu de ternura, amor y tolerancia, pero apenas si reconocemos los indicios de su bondad y poco nos percatamos de la lección de amor que Él desea que emprendamos.
Algunos, como Amán, olvidan todos los favores de Dios porque Mardoqueo está delante de ellos y no es castigado, porque sus corazones están llenos de enemistad y odio, más bien que de amor. El Espíritu de nuestro amado Redentor que dio su preciosa vida por sus enemigos. Dios otra vez dándonos lecciones de amor. Y como sabemos, el amor, ¿no?, cubre multitud de pecados. Así que vamos a tomar estos ejemplos bonitos de valentía, ¿no?, estos simbolismos, ¿no?, que nos hacen esta relación de Cristo con su iglesia y los eventos finales, ¿no?, del pueblo siendo condenado, pero también siendo liberado, para que tomamos fuerzas, valor y podamos luchar y avanzar hasta el día final. Así que muchísimas gracias por ver hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios a resumiendo el siguiente video. Bendiciones. Bye.